Creí ser rico, poderoso, intocable, hasta la noche en que seguí a mi señora de la limpieza y descubrí que mi propia familia estaba destruyendo a mi hijo discapacitado. Confié en mi esposa, mi hermano, mis abogados, pero me engañaban, me robaban y planeaban incriminarme para que lo dejara todo. La señora de la limpieza protegió a mi hijo porque su hijo murió después de que mi hermano sobornara a la policía. Un secreto que mi esposa enterró. Grabé susurros, reuniones ocultas, informes médicos falsos y descubrí que mi hijo era el testigo clave que querían silenciar. El miedo se convirtió en rabia, la rabia en paciencia. Fingí debilidad, firmé papeles falsos y los dejé celebrar antes de tiempo. En el tribunal revelé los videos, los sobornos, la aventura, las pruebas falsificadas y la confesión de mi hermano. Mi esposa denunció la traición, pero la justicia habló más fuerte. Salí libre, mi hijo a salvo, la familia de la señora de la limpieza y mis enemigos finalmente en bancarrota, encarcelados y expuestos para siempre juntos. Construí mi imperio creyendo que la sangre significaba lealtad hasta que una noche silenciosa resquebrajó mi vida perfecta. Mi hijo discapacitado solo confiaba en Nuestra Señora de la Limpieza, y eso asustó a mi esposa, que sonreía con demasiada facilidad. Presentía secretos en susurros, llamadas tardías, habitaciones cerradas y un matrimonio repentinamente frío. Cuando seguí a la señora de la limpieza, la encontré protegiendo a mi hijo de mi propio hermano, el hombre que financiaba la aventura de mi esposa. Planeaban robarme la empresa, fingir mi cordura y ocultar un crimen pasado relacionado con el nacimiento de mi hijo. El amor se convirtió en sospecha, la sospecha en prueba. Guardé silencio, me hice el débil y los vi celebrar las mentiras. El giro llegó cuando la señora de la limpieza reveló que había perdido a su hijo por la misma traición. La justicia estaba más cerca que la venganza, y la familia pronto enfrentaría la verdad. Las sombras del tribunal se acumulaban mientras las grabaciones esperaban, la paciencia ardía, los corazones se rompían, las máscaras caían, y el amanecer prometía finalmente rendición de cuentas. El amanecer llegó en silencio, pero mi pecho retumbaba porque la rendición de cuentas ya no era un sueño, sino un plan que respiraba a mi lado mientras veía a mi familia desayunar fingiendo que el amor aún vivía allí. Me convertí en actor en mi propia casa, sonriendo mientras mi esposa borraba mensajes, riendo mientras mi hermano contaba dinero destinado a mi ruina, escuchando mientras los abogados ensayaban mentiras sobre mi mente. Cada noche me sentaba con mi hijo, aprendiendo de su silencio, dándome cuenta de que la verdad vivía en patrones que nadie se molestaba en leer. La señora de la limpieza se mantenía cerca, enseñándome paciencia, mostrándome archivos escondidos en viejos libros de oraciones, grabaciones guardadas en cajas de juguetes, informes médicos falsificados para llamar a mi hijo inestable y así poder desvanecer la tutela. Aprendí que mi esposa temía la exposición más que la pérdida, su romance alimentado por la codicia y el resentimiento, sus promesas susurradas en la oscuridad mientras envenenaba mi nombre a plena luz del día. La rabia me suplicaba que explotara, pero la venganza requería calma, así que firmé papeles, falté a reuniones, dejé que los rumores crecieran, permití que pensaran que la victoria era segura. Mientras tanto, las pruebas se multiplicaban. Las cámaras capturaban abrazos, los rastros bancarios brillaban, las confesiones se deslizaban durante las celebraciones de borrachera, y mi hermano se jactaba de silenciar los problemas para siempre. El giro me destrozó cuando descubrí que mi hijo nunca fue débil, solo un objetivo, porque su nacimiento demostró que las líneas temporales eran falsas y expuso crímenes relacionados con fondos robados y una muerte disfrazada de destino. El día del juicio se sintió irreal mientras mi esposa me tomaba de la mano, implorando perdón, sin saber que el amor ya se había ido. Cuando llegó mi turno, las pantallas iluminaron la sala, las voces resonaron, los rostros se derrumbaron y la verdad aplastó las mentiras sin piedad. Mi hermano gritó traición, mi esposa sollozó inocencia, pero la justicia solo escuchó los hechos. El juez lo vio todo, la aventura, el fraude, el abuso, el plan para borrarme a mí y a mi hijo. Las sentencias cayeron pesadas, las fortunas se congelaron, los títulos se desvanecieron. Salí a la calle con mi hijo en brazos, respirando libertad, comprendiendo que la familia se elige por la protección, no por la sangre. La señora de la limpieza sonrió, finalmente a salvo, y supe que la venganza se había transformado en algo más fuerte,
un futuro construido sobre la verdad, la paciencia y la justicia inquebrantable. La libertad me supo extraña después del veredicto porque el silencio reemplazó al caos y finalmente escuché mis propios pensamientos caminando junto a mi hijo hacia una vida reconstruida de las cenizas. Creí que la historia estaba terminada, pero el misterio regresó silenciosamente cuando salieron a la luz documentos que demostraban que el caso era solo una puerta de entrada. Las noches largas trajeron nuevas verdades, a medida que archivos sellados desvelaban cuentas ocultas que llevaban más allá de mi hermano a una red que usaba mi empresa como tapadera. La señora de la limpieza se quedó con nosotros, ya no era una trabajadora sino familia, guiándome a través de recuerdos que una vez temió compartir. Me reveló que la muerte de su hijo no fue casual, fue una advertencia dirigida a otra persona y esa persona era yo. Comprendí que la traición era más profunda que el matrimonio o la sangre, tocando a parejas a las que les di la mano, jueces en los que confiaba, médicos que mintieron. El miedo regresó más agudo, pero me negué a correr. Seguí rastros por las ciudades, escuchando más que hablando, dejando que los enemigos creyeran que había desaparecido. Mi hijo volvió a observar patrones, dibujando símbolos que coincidían con transacciones que me perdí, ayudándome a descifrar el laberinto que construyeron. El giro me destrozó cuando supe que mi esposa no era la mente maestra, sino un peón preparado durante años, usado, descartado y silenciado por amenazas vinculadas a mi hijo. La justicia exigía verdad, no odio, así que expuse la red discretamente, convirtiendo a los aliados en testigos, a los testigos en protección. Un arresto condujo a muchos, el miedo se transformó y las sombras se derrumbaron bajo la luz. Elegí la misericordia, donde antes habitaba la venganza, garantizando la seguridad en lugar de los aplausos. Al final, mi empresa se transformó, financiando la atención médica, la transparencia y las voces ignoradas. Mi hijo se mantuvo firme, ya no estaba oculto, enseñándome que el coraje habla con suavidad. La señora de la limpieza se convirtió en su ángel de la guarda por elección, no por dolor. La familia se redefinió a través de la lealtad ganada, no prometida. El misterio se desvaneció en claridad, la traición en lecciones y la justicia en algo vivo que guiaba cada paso adelante. La claridad no trajo paz porque la sanación exigía confrontación y el pasado se negó a permanecer enterrado mientras mi vida reconstruida cobraba protagonismo. Regresaron las invitaciones, llegaron las disculpas y los susurros me seguían donde quiera que iba. Pero un mensaje me impactó aún más cuando mi ex esposa pidió reunirse, alegando que el peligro aún rondaba a nuestro hijo. Acepté, cuidadoso, tranquilo, escuchándola, mientras confesaba capas de engaños que nunca imaginé, amantes elegidos por manipuladores, votos rotos bajo presión y un matrimonio vendido pieza por pieza. Dijo que mi hermano aún movía los hilos desde dentro, intercambiando secretos por favores, planeando venganza a través de apoderados que vigilaban nuestras rutinas. La incertidumbre se intensificó al notar autos familiares, informes escolares retrasados y un médico haciendo preguntas ya respondidas. Seguí el juego de nuevo, grabándolo todo, confiando en la paciencia sobre el pánico, mientras mi hijo percibía los cambios y me advertía con dibujos de ojos y puertas. La señora de la limpieza se mantuvo firme, rechazando el miedo, recordándome que la justicia necesita coraje después de que los tribunales cierran. El giro llegó cuando supe que la amenaza final provenía de la familia que salvé. Un primo cuya fortuna restauré, ahora socios infieles con mi ex, alimentando mentiras para reconstruir el poder. La traición dolía más que los enemigos porque la gratitud debería haberla acabado. Organicé una cena de reconciliación, risas cargadas de mentiras, vino aflojando lenguas y teléfonos recopilando verdades. Se desbordaron confesiones sobre planes para declarar a mi hijo no apto, forzar la reubicación, vaciar los fideicomisos y reclamar el control bajo órdenes de cuidado falsificadas. No expuse nada esa noche, priorizando el momento oportuno sobre el triunfo. Días después, llegaron las órdenes de arresto, se reprodujeron grabaciones y las alianzas se rompieron. Mi ex testificó, no por amor, sino por supervivencia, y la justicia pesó cada palabra. Siguieron las sentencias, se sellaron las órdenes de alejamiento y los observadores desaparecieron. Rechacé la venganza que reflejaba la crueldad, ofreciendo en cambio fondos de restitución para las víctimas. El drama familiar terminó con la distancia, no con sangre, y los cónyuges infieles enfrentaron consecuencias sin espectáculo. En casa, la calma finalmente se instaló, las rutinas nos sanaron y la risa regresó suavemente.
Mi hijo habló más claro, más fuerte, enseñándome que la resiliencia crece cuando la verdad se protege a diario. Cerré las puertas con cuidado, abrí las ventanas de par en par y seguí adelante sabiendo que la justicia no es un final, sino una promesa cumplida a través de decisiones tomadas en la luz. Aprendí que la paz no es silencio, sino verdad vivida cada día al elegir a mi hijo sobre el poder y la misericordia sobre la rabia. La casa se sentía más liviana, las sombras se habían ido, las rutinas se estabilizaban, la confianza se reconstruía lentamente a través de la honestidad. Mi ex se desvaneció en el recuerdo, sus lecciones de engaño grabadas profundamente, mientras que la justicia protegía nuestro futuro sin odio. La señora de la limpieza se convirtió en familia, prueba de que el amor puede surgir de la pérdida y la lealtad puede reescribir la sangre. Mi hijo se volvió más valiente, los patrones se convirtieron en palabras, el miedo en confianza, enseñándome que la fuerza escucha primero. Cerré cuentas, vendí trofeos, financié atención médica y protegí voces que una vez fueron ignoradas. La venganza terminó donde comenzó la justicia, el misterio se resolvió con la luz, la traición se respondió con límites. Cuando llega la noche, duermo sabiendo que las decisiones importan más que la riqueza. Esta historia termina con la libertad ganada, la familia elegida y una promesa cumplida de proteger la verdad para siempre. Por mi hijo me mantengo firme, vigilante, esperanzada, con los pies en la tierra, completa, finalmente en casa al fin.